Muy buenos días. Buen día, profe. Muy buenos días. Vamos a esperar a que se incorporen más estudiantes. Mientras tanto, le solicito, por favor, Sofía, que ingrese al chat del curso, ponga su nombre, su apellido para poder luego registrar la asistencia. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Siendo entonces las 9:32, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Lo último que estuvimos viendo fue análisis bivariado para variables cualitativas, y el propósito de este análisis era poder determinar la existencia o no existencia de alguna asociación o alguna relación o alguna dependencia entre las variables, ya que estaban en estudio. Para el caso de la variable cualitativa, ya nosotros utilizábamos el test de hipótesis o el contraste de hipótesis de independencia chi cuadrado, y vimos un ejemplo en donde convergían dos variables cualitativas, la variable nacionalidad y la variable género, ¿ya? Y a través del test chi cuadrado determinábamos si existía o no existía dependencia o independencia de estas dos variables. Ahora bien, el paso siguiente es ver qué pasa, cuál va a ser el análisis para determinar esta asociación lineal o no lineal, esta asociación entre las variables, cuando estas variables son de tipo cuantitativas, ¿no? Y para eso vamos a utilizar, ¿ya?, un estadístico, ¿ya?, que lo que hace es medir asociaciones entre estas variables cuantitativas. Estamos en presencia entonces de un estadístico denominado llamado covarianza, cual lo vamos a denotar con una SXY, ¿ya? Y esta covarianza permite determinar, medir si los datos, si mis variables, mi variable X y mi variable Y, están asociadas entre ellas. ¿Existe alguna asociación o si son independientes? La covarianza se define como un promedio, ¿ya? Como un promedio entre el producto, ¿ya?, de las desviaciones o de las distancias entre las variables X y las variables Y. Ahí estamos dejando ingresar a más compañeros, ¿ya? Entonces, si la covarianza me da positiva, si el resultado de la covarianza es positiva, entonces nosotros podemos decir que existe una asociación directa, ¿ya?, entre las variables que se están estudiando. Ahora bien, si la covarianza es negativa, entonces decimos que existe una asociación, ¿ya?, una asociación inversa o negativa entre estas dos variables que se están estudiando. Finalmente, si la covarianza es 0, ¿ya?, entonces podemos establecer de que no existe asociación entre las variables, es decir, existe una independencia.
Ahora bien, si nosotros observamos la definición de covarianza, nos podemos nos podemos percatar o nos damos cuenta de que existen dos desventajas eh, que nos presenta la covarianza. Estoy ingresando más estudiantes. La primera que podemos visualizar es que tanto la variable X como la variable Y pueden ser son variables cuantitativas, pero pueden ser variables de diferentes especies. Por ejemplo, la variable X podría ser la variable temperatura y la variable Y podría ser la variable presión. Entonces yo quiero ver si existe alguna relación entre la presión y la temperatura. Entonces fíjense que la temperatura tiene unidad de medida, grados Celsius, y la presión tiene unidad de medida PSI. ¿Ya? Entonces, como aquí tengo una suma producto, lo que yo voy a estar calculando también es el producto de estas unidades de medida. Entonces la covarianza va a estar en términos, en este caso, de grados Celsius por PSI. ¿Ya? Lo cual dificulta la interpretación de la covarianza. Pues su unidad de medida es el producto de dos unidades de medida que no están relacionadas. Temperatura con presión, PSI en grados Celsius. Entonces, ahí hay una dificultad presentada por la covarianza. Y la segunda dificultad que nos presenta la covarianza es que si bien es cierto, la covarianza me indica la existencia o no existencia de alguna asociación, alguna relación, alguna dependencia entre estas variables, ¿ya? No me indica el grado de asociación de las variables. Es decir, me dice, miren, la variable temperatura y la variable presión efectivamente están asociadas de forma positiva, ¿ya? Sin embargo, no me dice qué tan asociadas están esas variables. ¿Existe una alta asociación o existe una asociación más bien leve? ¿Ya? Es decir, no me entrega el grado de asociación, ¿no? Entonces, para poder contrarrestar estas dos problemáticas, el problema del producto de las unidades de medida y el problema del grado de asociación entre las variables que se están estudiando, incorporamos entonces un nuevo estadístico, en este caso un coeficiente denominado coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson me entrega un valor que representa la fuerza correlacional lineal entre las variables que se están estudiando. Es importante que quede claro que si bien es cierto, dos variables pueden estar correlacionadas, ¿ya? Eso no implica, eso no necesariamente implica causalidad. Es decir, yo puedo encontrar dos variables que están fuertemente correlacionadas, pero eso no significa que una de esas variables esté explicando la ocurrencia de la otra variable, ¿ya? Dice llanamente, matemáticamente, el coeficiente de correlación de Pearson me da un valor alto y por lo tanto yo puedo establecer que existe correlación entre esas variables. Sin embargo, no puedo decir de que una es causal de la otra.
¿ya? Es decir, no puedo, si bien es cierto, mide correlación, no mide causalidad, ¿ya? Porque uno se tiende a pensar de que como las variables están correlacionadas, entonces hay causalidad, ¿ya? Hay causalidad. Para eso, para determinar la causalidad, de alguna forma lo que nosotros debemos hacer es hacer un análisis más profundo y un análisis más teórico de las variables que estamos estudiando, ¿ya? De las variables que estamos estudiando. Porque si yo, por ejemplo, mido una variable peso, por ejemplo, con otra variable temperatura, imagínense que el peso de una persona y la temperatura de otra persona son dos variables y yo determino su correlación y encuentro que hay una correlación. Sin embargo, a estas se le llaman correlaciones espurias. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el peso con la temperatura. A lo mejor sí. A lo mejor hay teorías que dicen que están relacionadas. Lo que quiero dejar claro es que una alta correlación no necesariamente explica una causalidad, ¿ya? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, que le llamamos R de XY, es un cociente, es una razón, entre la covarianza, el SXY, la covarianza, y el producto de las desviaciones estándar. El producto de las desviaciones estándar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, veamos los dos problemas que teníamos. El primer problema es el asunto de las unidades de medida. En este caso, la unidad de medida de la covarianza, pensemos en el ejemplo de la temperatura con presión, me daba un valor cuya unidad de medida era grados Celsius multiplicado por PSI. ¿Ya? PSI es la unidad de medida de la presión. Y en el denominador tenemos la desviación estándar de la temperatura, cuya unidad de medida es grados Celsius, y la desviación estándar de la presión, cuya unidad de medida es PSI. Por lo tanto, tengo un cociente, entre grados Celsius PSI en el numerador, grados Celsius PSI en el denominador. Por lo tanto, se simplifican y se eliminan, ¿ya?, las unidades de medida. Luego, entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es simplemente un valor escalar, sin unidad de medida. Luego, elimino la problemática de la unidad de medida. Y la segunda problemática era que no teníamos claro el grado de asociación entre las variables. Si ustedes se pueden dar cuenta en la observación, el coeficiente de correlación de Pearson está acotado, ¿ya? Y está acotado entre -1 y 1. Por lo tanto, yo puedo, en ese intervalo, yo puedo determinar grados de asociación. Ya puedo determinar grados de asociación. Por lo tanto, elimino el problema de el grado de asociación que no me entrega la covarianza. Por lo tanto, el coeficiente de correlación de Pearson es el elemento más utilizado para determinar correlaciones entre variables cuantitativas. Entonces dijimos que se definía como un cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar, lo cual queda definido de esa manera, ¿no es cierto? Fíjense que la covarianza, ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Acá se define como ese promedio, ¿ya? Ese promedio está arriba, y las desviaciones estándar, recuerden que no son más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Entonces, acá
acá simplificamos, ¿no es cierto?, el 1 sobre n, y el producto de las raíces de 1 sobre n me da 1 sobre n, por lo tanto se simplifica el 1 sobre n, y me queda solo esta expresión, ¿ya? Por comodidad y por propiedad de raíces, simplemente dejé una sola raíz. Entonces, si el coeficiente de correlación de Pearson es 1, entonces decimos que existe una fuerte correlación positiva entre las variables, o una fuerte correlación directa, en el sentido de proporcionalidad. Es decir, si una variable aumenta, entonces la otra variable aumenta también de forma proporcional. Si el coeficiente de correlación de Pearson es menos 1, entonces hablamos de una fuerte correlación o de una perfecta correlación inversa o negativa. También desde el punto de vista de las proporciones, es decir, si una variable aumenta, la otra disminuye de forma proporcional. Y si el coeficiente de correlación de Pearson es 0, eso me indica que no existe asociación lineal entre las variables. Gráficamente, ¿no es cierto? Gráficamente podemos determinar de esta manera pendiente positiva en una recta con R igual a 1, donde R es el coeficiente de correlación de Pearson. Acá tenemos una R menos 1, correlación inversa, y acá tenemos una R igual a 0, donde hay mucha dispersión y no hay ningún tipo de asociación entre las variables. Ahora bien, por supuesto es importante entender que nosotros no siempre vamos a encontrar, o muy pocas veces, o casi nunca, vamos a encontrar un R igual a 1, o un R igual a 0, o un R igual a menos 1. Siempre el valor del R va a estar en ese intervalo, entre menos 1 y 1. Por lo tanto, para poder asumir grados de asociación, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una tabla, ¿ya? O una división entre los posibles valores, ¿ya? Entre los posibles valores de nuestro coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a insertar acá un cuadro de texto. Ahí. Entonces, menos 1, ¿ya? Menos 1, menos 0,7, ¿ya? Menos 0,7, menos 0,3, 0, 0,3, 0,7 y 1. Ahí. Entonces, si mi coeficiente de correlación de Pearson está entre menos 1 y menos 0,7, decimos que existe una fuerte correlación negativa entre las variables. Si está entre menos 0,7 y 0,3, decimos que existe una media, que la correlación es media. Y entre 0,3 y 0, negativo, decimos que existe una baja correlación entre las variables. Todas estas son correlaciones negativas, ¿ya? Una fuerte correlación negativa, una correlación media negativa, ¿ya? Una baja correlación negativa, ¿ya? Una baja correlación negativa entre las variables. Acá sería una baja, entre 0 y 0,3 sería una baja correlación pero positiva, ¿ya? Entre 0,3 y 0,7 sería una media correlación, ¿ya? Una media correlación positiva,
y entre 0,7 y 1, diríamos que existe una fuerte correlación positiva. Entonces, si nos damos cuenta, si nos podemos dar cuenta, acá lo que estamos haciendo es entregando un grado de asociación entre las variables. ¿Ya? Un grado de asociación entre las variables. Si me da menos 0,84, decimos que es una fuerte correlación negativa. Si me da 0,45, decimos que es una media, o sea, una correlación media positiva. ¿Ya? Así es entonces como nosotros podemos determinar el grado de asociación entre mis variables. Veamos un ejemplo. Se quiere estudiar la relación existente entre el grado de percepción de los estudiantes del clima en la sala de clase y el rendimiento en la asignatura de matemáticas. Los resultados de una encuesta se ven en la tabla adjunta. La percepción, los grados de percepción fueron obtenidos a través de una encuesta y las notas a través de los promedios de nota en la asignatura de matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna correlación entre la percepción que tienen los estudiantes del clima que se genera dentro de la sala de clase, en la clase de matemática, y las notas? ¿Ya? Y las notas. Es decir, si yo tengo una buena percepción del clima, ¿eso tiene alguna causa en las notas? ¿Está relacionada con las notas que yo obtengo, dado que tengo una buena percepción del clima en el aula? Bueno, eso hay un estudio que se hizo, ya que efectivamente existe esa correlación. ¿Ya? Existe esa correlación. Y hay estudios teóricos que hablan de una causalidad. En este caso podemos hablar de causalidad porque hay un estudio teórico que habla sobre esa causa. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir un Excel. Acá. Entonces acá ya tengo mi tablita, la tabla de las percepciones, la tabla de las notas. Son dos variables. Y acá tengo mi modelo, mi coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que necesitamos para calcular? Lo primero que necesitamos es encontrar la media aritmética de la variable X, la media aritmética de la variable Y. ¿Ya? Para nosotros la percepción va a ser la variable X y la nota va a ser mi variable Y. ¿Ya? Podríamos hablar de variable independiente. Todavía no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, una primera aproximación al problema es una aproximación visual. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hacer un gráfico de dispersión, para visualizar, fíjense, ahí estoy visualizando el comportamiento. El eje de las abscisas son las percepciones y el eje de las ordenadas son las notas. Si ustedes se dan cuenta, existe una tendencia lineal positiva. ¿Ya? Una tendencia lineal positiva. Voy a ver si le voy a agregar una línea de tendencia. ¿Ya? Ahí tenemos, fíjense, una línea de tendencia. Tenemos una línea de tendencia lineal. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los datos
me ayuda a pensar de que efectivamente hay alguna suerte de asociación lineal, en este caso positiva, pues la línea tiene pendiente positiva, ¿ya? Entre las variables percepción y la variable no. Pero eso es una percepción visual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar numéricamente, o estadísticamente, mejor dicho, si efectivamente existe esa asociación lineal, que es lo más probable que exista, pero también poder determinar el grado de esa asociación lineal. Entonces, vamos a correr esto de acá. Entonces, necesitamos el X barra o la media de X. Entonces vamos a calcular el promedio de las respuestas, de las percepciones. Promedio de las percepciones. Y ahora calculamos la media de Y. Entonces calculamos el promedio de las notas. Ahí. Perfecto. Estos son valores importantes que vamos a utilizar. Entonces, el promedio de las percepciones de los estudiantes es de 7.25 puntos y el promedio de las notas en matemáticas de los estudiantes es de un 5,175. Perfecto. Entonces ahora vamos a encontrar esta distancia xy menos el x barra. ¿Ya? Entonces, el x menos la media de x. El x menos la media de x. Voy a ponerle media. Media no. Entonces, tomamos mi x, le restamos la media, que es ese valor que está ahí. Recuerden que la media es fija. Por lo tanto, para fijar la media, le vamos a poner un signo peso. Ahí. Y ahora necesitamos lo mismo, pero con respecto a la y. Entonces, la y menos su media. Entonces, tomamos la y, le restamos su media. Nuevamente, la media de la y es fija. Entonces, le ponemos el signo peso. Y ahí. Estas no se suman porque lo que se suma es el producto. ¿Ya? El producto. Luego, si usted suma esto, le va a dar 0. Siempre la suma de y menos y media es 0. Por lo tanto, eso no se suma. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es calcular el producto de estas distancias. ¿Ya? Ahí. El producto de esas distancias, que no es más que multiplicar esa distancia por esa distancia. Esa distancia la multiplicamos por esa distancia. Ahí. Hacemos correcto. Y esta sí se debe sumar. ¿Ya? Esta sí se debe sumar. Por lo tanto, acá ponemos la suma de esa suma, de esos productos. Muy bien. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí. Y este valor es importante. Tenemos entonces el numerador. Entonces ahora veamos el denominador. El denominador son la suma de las distancias pero al cuadrado. Entonces, x menos su media al cuadrado. El x menos la media ya la tenemos, es este valor que está acá, y ese valor lo elevamos a 2. Ahí.
Hacemos correr. Y acá necesitamos su suma. Ahí. La suma. De todo eso. Perfecto. Y ahora lo mismo, pero con la y. Y menos su media al cuadrado. Acá tengo mi y menos la media, entonces eso lo elevo a 2. Ahí. Y acá ponemos la suma de todo esto que está acá. Perfecto. Listo. Entonces, cuadriculamos, centramos y estos valores son los que nos interesan. Muy bien. Con eso entonces ya podemos hacer nuestro cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Ahí. Entonces, fíjense, la suma del producto de estas distancias es este valor que está acá. Ahí. ¿No es cierto? Es ese valor que está ahí. Es decir, 40,875. Y en el denominador debemos calcular la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de nuestro, perdón, la raíz cuadrada del producto de esto. Eso lo voy a hacer con mi calculadora. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar esto, control copy, control V, ahí. Entonces voy a correr esto un poquito para que se pueda ver bien. Acá. Ahí, ¿no es cierto? Voy a eliminar esto, que ya no lo estoy usando. Ahí. Entonces, fíjense que la suma de los x menos x barra está acá, que sería entonces 182.25, y la suma de los y menos y barra está acá, que es 11.6625. Listo. Simplemente entonces ahora con mi calculadora hago ese cálculo. 40.875 sobre la raíz cuadrada de 182.25 multiplicado por 11.6625. Y eso me da un R de 0.88. Eso me da un R de 0.88. Entonces, si nosotros recordamos, acá, voy a insertar un cuadro de texto, acá, y voy a copiar eso. Estos eran los grados de asociación, ¿no es cierto? Los grados de asociación. Entonces, nos dio 0.88, o sea, nos dio la parte positiva. Chao con eso. Es decir, está acá, entre 0,7 y 1. ¿No es cierto? Entre 0,7 y 1 está el 0.88. Por lo tanto, podemos decir que existe una fuerte correlación positiva o directa entre la percepción con C, entre la percepción del clima
en el aula y las calificaciones en matemática. Siempre que uno en las conclusiones exprese una conclusión estadística de alguna forma, debe evidenciarlo con el resultado obtenido, ¿ya? Es decir, en este caso, mi R es de un 0.88. Perdón. Ahí, ¿no es cierto? Existe entonces una fuerte correlación positiva o directa entre la percepción del clima en el aula y las calificaciones en matemáticas. Cuando yo hablo de la percepción del clima en el aula, estoy hablando en clases de matemáticas, por supuesto, ¿ya? Es decir, lo que puedo concluir acá es que si en la sala de clase, en la clase de matemáticas, hay un buen clima, o por lo menos los estudiantes perciben que hay un buen clima, ¿no es cierto? Entonces eso se podría haber reflejado en las calificaciones de mis estudiantes. ¿No? Eso. No sé si hay alguna consulta, si se entendió. Así es entonces como nosotros vamos a analizar la asociación entre variables cuantitativas. ¿Ya? Entre variables cuantitativas. Una vez que nosotros determinamos que efectivamente existe una asociación lineal entre las variables, ya sea positiva, negativa, una fuerte asociación lineal, ¿no es cierto? Entonces, y como vimos en la gráfica, nosotros podríamos generar una línea de tendencia, ¿ya? Una línea de tendencia. Entonces, el paso siguiente es poder determinar de forma explícita, ¿ya? Determinar de forma explícita qué función, o mejor dicho, determinar de forma explícita la función que modela, ¿ya? La función lineal que modela el comportamiento de mis datos, ¿ya? Y para eso lo que vamos a utilizar es un modelo, ya es un modelo que le llamamos, que le denominamos modelo de regresión lineal, ¿ya? Modelo de regresión lineal, en este caso un modelo de regresión lineal simple, ¿ya? Porque tenemos solo dos variables. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien. Entonces, vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Si no, quedaríamos acá. Pero antes les voy a solicitar a quienes aún no han ingresado al chat, que por favor ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente, para que yo los pueda dejar en la lista. Muy bien. Gracias, Matías. Si no hay consulta, entonces la clase quedaría hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao, Ya, chao. profe, igual. Profesor. Chao. Chao, chao.